Hola a todos, bienvenidos una semana más a Buy the Dip Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso, el fundador y el CEO de Análisis de Inversión. Y aquí a mi lado también tengo a Albert Mendoza. Albert, ¿qué tal? Hola, buenas, yo soy Albert Mendoza, el canciller de hierro de la inversión y soy cofundador de Análisis de Inversión y director del canal de YouTube Albert Mendoza. Hoy traemos al podcast a Ángel Martín Oro, así que comenzamos. Bien, pues Albert, ¿nos presentas quién es Ángel, qué es lo que ha hecho, de dónde sale y todo eso? Sí, por supuesto, vamos a hacer una breve presentación. Ángel es consultor senior en Eden Global, consultoría de negocios, marketing y comunicación especializada en la industria de la gestión de activos. Es profesor del entorno económico en el Centro de Estudios OMA. Da clases en el título de experto en bolsa y mercados en la Universidad de Alicante. Además, es director del informe sobre la economía española del UFM Market Trends y el Instituto Juan de Mariana. En su anterior cargo fue editor jefe de la plataforma digital Investia y ha sido seleccionado como una de las 42 personas más influyentes en economía en Twitter, entrando en el top 12 en la categoría de mercados según la publicación Tuecos en 2020, elaborada por Crédito y Caución. Ángel es licenciado y máster en Economía y ha elaborado con numerosos medios, tanto nacionales como internacionales, y entre ellos el Wall Street Journal. Creo Así que que no bienvenido al había... podcast, Ángel. Sí, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias a los dos por la invitación. Creo que no había visto un currículum tan extenso, Sí, yo realmente. creo que ha sido de las presentaciones más largas. Joder, yo creo que la que más. Daenerys Targaryen de la Tormenta, al final. Sí, Pues... Dime, yo dime. creo que se podría sintetizar perfectamente en una línea, o sea que, pero bueno, por dar un poco de contexto, pues así está más completo. Así está bien. La verdad es que está perfecto. Pues Ángel, si te parece, empezamos hablando sobre tu persona, sobre cómo te iniciaste en el mundo de la inversión, cómo ha ido evolucionando tu estilo de inversión, etcétera, etcétera. Si nos puedes comentar un poquito tus inicios y la evolución que has ido viendo. Sí, claro, pues yo me inicié, bueno, estudié la licenciatura de Economía hace ya más de 10 años. No recuerdo ya exactamente el año, pero sí que recuerdo que en el año 2008, por ejemplo, pues yo estaba en la carrera, estaba estudiando y tenía alguna posición y de hecho las primeras acciones que compré fueron en 2007, o sea que más o Uf. menos creo que fue entre 2006 y 2010, más o menos por esas fechas estudié la carrera de economía. Y allí pues me interesó un poco así ligeramente el mundo de la bolsa, hice un curso dentro de la universidad, pues lo básico de análisis fundamental, Ujú. análisis técnico y demás. Y una de las frases que recuerdo de ese curso, creo que de las pocas, es que bueno, el curso valía menos de 90 euros, ¿no? Digo la cifra exacta, pero y el profesor nos dijo que esa cantidad que íbamos a pagar iba a ser la cantidad más barata o iba a ser un precio irrisorio con lo que podíamos perder luego en el futuro invirtiendo en bolsa, ¿no? Y la verdad es que esa frase se me quedó grabada y luego la experiencia ha demostrado que era totalmente cierta, ¿no? Ujú. Porque, bueno, a poco que inviertas una cantidad mínima decente, pues si una inversión te va mal, ya puedes perder muchísimo más de 90 euros, ¿no? Entonces, bueno, esa frase se me quedó ahí. Y bueno, empecé invirtiendo pues un poco así al tuntún, ¿no? Como creo que muchos, eh, al menos cuando escucho hablar a gente, ¿no? Que ha empezado, también hablan de que, bueno, empezaron invirtiendo pues con las acciones que les decían sus amigos o su familia. Sí, Yo sí. empecé un poco más o menos así, un poco al tuntún y luego el mundo del value, pues como ya estaba un poco en la órbita
de temas de libertad digital, de economía liberal, Juan de Mariana, pues ahí el tema del value investing está bastante arraigado, ¿no? Entonces ya pronto, pues en 2010 o así, estuve en algunas conferencias de los ex-Bestinver y ya tenía algunas lecturas hechas muy divulgativas, ¿no? Pero más o menos ya sabía un poco de lo que iba, pero tampoco no había profundizado, ¿no? Y no fue hasta unos años más tarde que me empezó a picar el gusanillo un poco más de verdad, porque al principio sí que empecé a comprar algunas acciones, vi que me habían caído una barbaridad y lo dejé estar, y recuerdo que en 2008 las caídas no me enteré porque no abría el broker desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y luego creo que fue en 2009 volví a abrir el broker y vi que había recuperado, ¿no? Y dije, ostras. Y bueno, pero vamos, esos los inicios pues con muy poquito dinero, y bueno, ahí las pérdidas pues no son tan graves, ¿no? Que ya si te pilla a los 40 años o 50 años con un capital ya importante. Entonces, bueno, luego más tarde pues invertí ya un poquito más, ya me involucré más a nivel monetario en el tema de los mercados, y también gestionando una cartera de familia. Entonces, bueno, ahí ya pues me tuve que meter un poco más de lleno, ¿no? Y ahí pues una de las acciones que compré y que bueno, fue bastante bien a futuro, fue Apple, que creo que fue a diciembre de 2012, justo cuando había empezado a caer, cayó un poquito, compré y luego siguió cayendo bastante, y luego recuperó, y bueno, ahora pues las vendí hace ya tiempo, desgraciadamente, o sea que eso ya no forma parte de la cartera. Y bueno, pues en Apple fue una interesante historia de aprendizaje, ¿no? Porque al principio también la compré un poco sin saber en profundidad, ¿no? La compañía, los números, etcétera, pero luego cuando recuerdo que la compré en diciembre, y en enero, en la primera presentación de resultados que hizo después de la compra, ese día cayó un 10%, creo, ¿no? Entonces, ahora, pues vosotros que invertís en materias primas, una caída del 10%, pues es el día a día, ¿no? Estamos acostumbrados. Pero en ese momento, una empresa como Apple cayendo un 10%, pues me asusté un poco, ¿no? Y bueno, empiezas a ver un poco qué piensa el mercado, y empiezas a leer un poco más, y bueno, manejando un poco una hipótesis diferente a la del mercado, y luego se vio que era más correcta que la del mercado, y bueno, fue una historia de aprendizaje bonita, ¿no? Porque ves un poco pues la ineficiencia que puede tener el mercado en valores muy grandes, como puede ser Apple, ¿no? Y que eso también es un punto interesante, ¿no? Pero bueno, eso sí que si acaso lo podemos comentar en otro más tarde, ¿no? El hecho de que la ineficiencia no tiene por qué solo estar en pequeños valores o en sectores más nicho, ¿no? Y Apple siempre ha tenido un poco de ineficiencia, ¿no? Siempre que ha cambiado algo el modelo de negocio, siempre se le ha criticado mucho a Apple. ¿Ineficiencia del mercado te refieres? Sí, cuando hicieron los cambios del Mac al iPhone, luego ahora con los wearables. O con los iPods y todos esos Sí. productos. Sí, en la época de 2015-2016, ahí fue pues un pequeño bache que tuvieron las ventas del iPhone, y ahí pues se instaló la idea o la narrativa de que Apple podía ser la próxima Nokia, ¿no? Entonces, pues muchos inversores se abstuvieron de entrar en Apple, a pesar de que los números pues cotizaba muy barata, a PER por debajo de 10 veces, ¿no? Ahora si miras el PER, pues creo que está en 30 y pico veces, ¿no? Entonces, bueno, la idea era pues que la narrativa era que era una empresa de hardware, sobre todo, y que pues podía sufrir el futuro de Nokia, ¿no? La narrativa alternativa era que Apple era muchísimo más que una empresa de hardware solamente, ¿no? Y que era pues
prácticamente el ecosistema, ¿no? Era lo que daba mayor valor Sí. a los productos de Apple y esa narrativa alternativa al final pues ha ganado y se ha demostrado correcta con mucha diferencia, ¿no? Y ahora Apple ya es otra cosa, ¿no? Porque, bueno, no me refiero a la compañía que sigue teniendo una calidad tremenda, etcétera, ¿no? Pero ya los precios ya son más difíciles de sostener, ¿no? Aunque el otro día, pues con los filings de Berkshire me sorprendí que no haya vendido todavía prácticamente nada. Bueno, creo que nada, ¿no? Y que sea más de un 40% de su cartera. Pero bueno, también Warren Buffett pues es un inversor que está muy restringido, ¿no? Por el tamaño que tiene y que no puede vender Apple la mitad de su posición en Apple y pasarla a otra posición o a otras posiciones de manera sencilla, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es muy ilustrativo, pero bueno, sí. Entonces, bueno, Apple fue una de mis posiciones más importantes y las que le dediqué más tiempo. Luego también, pues, también fue invirtiendo en fondos, luego otras compañías y bueno, desde hace un par de años, hace un año, hace 2 años, pues algunos mercados de materias primas han sido los que más han captado mi atención, ¿no? Y ahora hablaremos más de entretenimiento, pero el mercado del petróleo, pues he intentado aprender un poco sobre el tema y sobre todo el mercado del uranio, ¿no? Sobre todo a partir del 2018. Y bueno, mi cartera así a grandes rasgos pues tiene un poco de empresas que ya tenía anteriormente y que sigo conservando, otras empresas que compré más recientemente y algunas de commodities de uranio, petróleo ¿Puedes y comentar, bueno, y eso. ¿puedes comentar ¿Sí? un poquito la estructura de tu cartera así en general? Si se puede, no en empresas en detalle, sino, por ejemplo, más o menos un 20% en uranio, otra en empresas de calidad, un 11% en petróleo, más o menos. Sí, Sí, bueno, la verdad es que los porcentajes no los tengo a mano porque sí. no es Bueno. algo que vea con mucha frecuencia, ¿no? Entonces sí que tengo un porcentaje significativo en uranio, que es digamos, la mayor posición en general de la cartera. Luego también hay que tener en cuenta que más o menos tengo la mitad en acciones y la mitad en fondos. Entonces, ahí se diluye, digamos, Claro. el factor de riesgo, ¿no? Luego tengo también TK Corporation, que también es una manera de estar expuesto al ciclo de tankers que puede venir y de estar expuesto a la historia de TK y LNG, que bueno, esperemos que tenga mejores resultados que estos últimos. Y luego tengo pues algunas muy poquitas, porque al final tengo pocas posiciones, pero una empresa rusa ¿Cuál es? se llama Kiwi. Sí, me suena, de pagos, ¿no? Creo Sí, de recordar. pagos, no tiene nada que ver con petróleo y gas, pero esta es una posición que ya incorporé hace un tiempo, Ajá. a partir de vérsela a Oros, al equipo de Oros, y bueno, es una historia interesante, aunque ya la verdad es que el management ya da algunas señales un poquito así de desconfiar un poco de ellos y de que no son el mejor management del mundo. Entonces ya también pues se ha comportado bastante bien en el último año. Entonces ya estoy un poco en modo salida, ¿no? Aunque Pero presenta Ángel, resultados. ¿Sí? son rusos. No te puedes esperar que lo hagan bien. Claro, pero o sea, por ejemplo, el que era el anterior CEO tiene una posición muy significativa en la compañía. Hacían las cosas bien, pero bueno, ha habido algunos pasos que dan. Sí, entonces, bueno, y también el hecho de que se ha comportado relativamente bien, y recalco lo de relativamente bien, sobre todo comparado con otras posiciones, pues ya digamos que estaría un poco en modo salida, ¿no? Y luego, bueno, eso es básicamente, ¿no? ¿Y de fondos? Básicamente alguna... ¿Podrías comentar cuáles te gustan o...? Sí, bueno, pues estoy un poco en fondos value que lo han hecho mal. Ese sería un poco el resumen
el resumen de la cartera de fondos en general. Luego hay otros fondos que lo han hecho bien, pero en general pues fondos value más clásicos, con exposiciones a materias primas. Supongo que ya todos más o menos os haréis una idea, ¿no?, de quién puede ser. Salmon Mundi, sin duda. Salmon Mundi. No, ese no, pero ¡Ay! sí que es una buena, es interesante, ¿no? Aunque la exposición a cortos siempre me ha incomodado un poco, pero sí que la verdad es que tengo muy buena relación con ellos. Sí, son majísimos. Y tenemos que traer a Marta y, si se puede, a Guillermo en el podcast también. Sí, seguro que se presta cuando pasen las vacaciones. Ya lo hablamos, pero de tiempo van un poco mal, así que claro, por el momento no. Sí, y luego también pues en algunos fondos de emergentes y mercados frontera, que eso ya pues, me interesé hace años y los tengo desde hace tiempo. Y bueno, eso es básicamente la cartera, ¿no? No tengo una estructura muy definida de decir un porcentaje más o menos así a una tipología, este otro porcentaje así, más o menos. Pues la verdad es que tengo que voy haciendo trabajo un poco sobre la marcha, ¿no? De sistematizar cosas, de ordenar un poco las cosas, pero bueno, la verdad es que sí que sería un poco desordenado en ese sentido, ¿no? Y relacionado con todo esto, ¿nos podrías comentar tu vista del mercado en general? ¿Qué crees que está caro? ¿Qué crees que está barato? Y un poco sobre los fondos value, porque parece que están un poco malditos últimamente en la fase del ciclo económico que estamos, porque en comparación con el resto de tipologías de inversión han dado un rendimiento bastante malo. Sí, bueno, respecto al mercado, pues quizás la palabra que lo define es de divergencias, ¿no? Divergencias sobre todo sectoriales que tienen su traslación luego en los mercados por países, ¿no? Y luego pues está esta idea, ¿no?, de por qué, por ejemplo, España lo ha hecho tan mal, o por qué Estados Unidos lo hace tan bien, o por qué Europa lo hace peor que Estados Unidos, ¿no? Y al final una parte importante es la distinta composición sectorial que tienen los distintos mercados, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, el S&P 500, que ya tiene pues, ahora mismo no recuerdo exactamente el dato, ¿no?, pero no sé si es ya el 30%, o entre el 20 y el 30% que está entre en las Microsoft, Apple, Amazon, Google, las FANG. Ya está, ¿no? Las FANG, eso es. Entonces, cerca de un 25, vamos a poner un 25% está en esas compañías. El sector tecnológico tiene mucho peso y el sector tecnológico ha sido el que con enorme diferencia lo ha hecho mejor de todos. Luego Europa, pues de este tipo de compañías no tiene muy poquito, no quiero decir que no tenga nada, pero sí que tiene muy poquito y tiene más bancos, tiene un poquito más de energía, utilities, es decir, que hay mucho de distinta composición sectorial. Entonces pues la tecnología lo ha hecho de maravilla, y otros sectores más ligados al ciclo, pequeñas compañías también lo han hecho bastante peor, ¿no? Y es que además ahora todo el foco está en el coronavirus, ¿no? Pero es que el año pasado, 2018, fueron otras cosas que hicieron también que esta divergencia se agudizara, ¿no? En 2018 fueron los temores a la guerra comercial, fueron también los temores a una desaceleración de la macro global, y también en ese año pues los sectores cíclicos, pequeñas compañías, también lo hicieron peor. 2019, que fue un muy buen año para el mercado en general, pues otros sectores más value, digamos, lo hicieron también peor, ¿no? Y en este año pues el coronavirus ha provocado pues, una crisis muy, muy aguda, y ha hecho que obviamente los sectores cíclicos pues lo hayan hecho peor, ¿no? Entonces digamos que hay razones fundamentales, ¿no?, para que se produzcan estas divergencias. La cuestión es hasta qué punto es razonable que las divergencias sean tan grandes, ¿no? Y hasta qué punto también el mercado está siendo un poco
cortoplacista, ¿no? Porque está viendo pues, que las tecnológicas lo están haciendo muy bien, porque han tenido un entorno en el corto plazo, bueno, en el corto plazo y en los últimos 10 años, ¿no? O 20 años, pero han tenido un entorno muy, muy bueno, pero ¿y hasta qué punto, por ejemplo, por el otro lado, las cíclicas están teniendo un entorno de corto plazo muy malo porque la economía ha sufrido mucho, pero si miras a 5 años vista, pues las cosas no van a estar tan mal, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión que tenemos que dilucidar los inversores y que tiene que dilucidar el mercado y bueno, yo un poco estoy más posicionado hacia el lado de que algunos sectores cíclicos pues volverán a resurgir y que pues también el estilo value, aunque tampoco me gusta esta etiqueta, ¿no? Pero por simplificarlo, que el estilo value pues también resurgirá de sus cenizas y que estos fondos, ¿no? que ahora, como decías, están tan malditos. Tan malditos y lo han hecho tan mal, porque lo han hecho muy mal, pues yo creo que lo harán bien, ¿no? A 5 años vista. Y sobre todo, claro, estamos también en unos niveles de precios que algunos fondos pues llevan una caída del 50% desde que iniciaron, ¿no? Es decir, es algo bastante tremendo, bastante trágico, ¿no? Sobre todo para los que confiaron desde el principio. Y también, pues, sí, bueno, iba a decir algo, pero se me ha pasado. Pero sí, estaba pensando que, por ejemplo, pues sectores como el petróleo, ¿no? Que creo que es difícil que en los próximos 5 años lo vayan a hacer mal y lo vayan a hacer, sobre todo, tan mal como lo han hecho en los últimos 5 años, ¿no? Y sí que es verdad que estos fondos y un poco el estilo value, estos inversores han podido tener errores, ¿no? Sobre todo, pues, en el caso de Cobas, ¿no? Es muy claro, ¿no? El caso de Arista, pero que ha sido un error muy claro y que les ha costado pues una cantidad importante, ¿no? Pero en otros casos no ves así errores grandes que hayan llevado a rebajar la valoración de manera muy, muy significativa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo pasajero que bueno, que por circunstancias del mercado yo creo que pues se está dilatando más de la cuenta, pero que cuando quizás necesitamos un repunte de la economía, una mayor certidumbre, que no sé si alcanzaremos en algún momento, pero también el nivel de incertidumbre que ha habido a nivel del crecimiento del ciclo económico en estos últimos 2-3 años ha sido bastante más fuerte de lo normal, ¿no? Porque, bueno, primero la guerra comercial que afectó sobre todo a determinados sectores, la desaceleración, luego el coronavirus. Bueno, se ha dado la tormenta perfecta para que estos sectores y estas compañías lo hayan hecho muy mal respecto al mercado. ¿Crees que están caras las FANG? Así en el conjunto, no individualmente. Yo prefiero no mojarme, ¿no? Porque yo habría que tener un conocimiento bastante más profundo del que tengo para hacer esa valoración, ¿no? Pero por ejemplo, el caso de Apple que comentábamos, ¿no? Pues Apple 2015 y Apple 2020 pues no tiene absolutamente nada que ver a nivel de inversión, ¿no? Como decía, ¿no? El dato, hoy lo miraba, el dato del PER creo que está en 35 veces cuando en los niveles más bajos creo que estuvo por debajo de incluso 6 veces si le descontabas la caja neta, ¿no? Entonces ya el riesgo que estás asumiendo invirtiendo en Apple ya es bastante más grande del que lo era hace 5 años, ¿no? Y luego ves, por ejemplo, el gráfico de evolución de ingresos y es que los ingresos han estado planos en los últimos 2 años. O cayendo en algunos años incluso, creo. Sí, en bueno, este año... bueno, ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Yo creo que era de 2018, pero tampoco me quiero mojar, porque lo miro por encima. Es probable, ¿no? Es decir, el iPhone ha sufrido un poquito de estancamiento. Sí que es verdad que los servicios siguen creciendo, pero a nivel general ingresos han estado estancados, ¿no? Y buena parte del crecimiento de beneficios ha sido porque las recompras han sido bestiales, ¿no? Entonces claro,
yo creo que ya se está asumiendo un riesgo más alto, ¿no? Luego, el caso de Google, pues no lo sé, ¿no? Yo creo que sigue siendo una fantástica compañía, no creo que esté muy cara, pero por ejemplo, una referencia que cojo, ¿no? Es por ejemplo el equipo de oros, que bueno, los he mencionado ya 2 veces, pero los sigo bastante, ¿no? Y me gustan mucho y siempre ellos han sido más eclécticos que otros, ¿no? Respecto a la tecnología y han sido inversores en Microsoft, en Google, durante mucho tiempo, ¿no? Y Google, por ejemplo, la vendieron hace 2 trimestres, creo. La vendieron porque veían oportunidades más interesantes, ¿no? Eso no quiere decir que esté cara, pero sí que creo que quiere decir que, al menos también en mi opinión, que hay oportunidades más interesantes en el mercado. Y sí, dime. Sí, que hay una divergencia, como has comentado antes, de valoraciones entre esas empresas más grandes, más del ciclo, y otras empresas más contracíclicas. Bueno, contracíclicas, no sé si diría yo, ¿no? El ciclo, Pero sí, ahora mismo están bastante deprimidas por la coyuntura. sí, sí, eso sí. Pensaba que te referías más a su relación con el ciclo económico, que ahí eso es diferente, ¿no? Pero sí, esa divergencia es muy grande y bueno, eh, al final pues no sabemos cuándo estos sectores despertarán, pero bueno, yo creo que sí que despertarán. De estas empresas, digamos, dormidas, ¿qué sector crees que es el que más potencial tiene ahora mismo para invertir? Bueno, la verdad es que hay bastantes sectores, ¿no? que están bastante deprimidos. Luego no sé hasta qué punto son buena inversión, ¿no? Y por ejemplo, si hablamos de deprimido, pues el sector del carbón, ¿no? Por ejemplo, pues está por los suelos absolutamente y el coronavirus pues le ha dado otra patada donde más duele, ¿no? Y ahí pues sí que hay que tener cuidado, ¿no? Porque la demanda del carbón pues hay que ver un poco cómo va a evolucionar, ¿no? Y sí que es verdad que en países emergentes sigue creciendo, pero bueno, en países desarrollados está decreciendo y lo que pasa es que luego también hay que ver pues, la evolución de la oferta, ¿no? Y muchas veces cuando se critica la tesis del carbón, me refiero al carbón térmico, al más sucio, ¿no? De alguna manera. Cuando se critica de manera así muy superficial la tesis, solo hablando de la demanda, pero claro, es que luego hay que tener en cuenta también la destrucción de oferta que se ha producido y que se va a seguir produciendo, ¿no? Entonces, bueno, hablando de sector deprimido, este quizás sería uno de los más deprimidos, aunque yo personalmente no tengo ninguna posición aquí, pero bueno, ya que has mencionado el deprimido, sí que lo está bastante, ¿no? De hecho, Y luego, nosotros, Ángel, perdona que te interrumpa, sí. como sabréis, compartimos la cartera en Twitter y la posición secreta es una compañía de carbón. Aún no la podemos comentar, pero es una compañía de carbón. Aunque no es térmico, Interesante. es carbón metalúrgico. Sí, Metalúrgico. Sí, claro. Ese es un sector con distintas dinámicas, ¿no? sí, sí, sí. Y el carbón yo diría que está bastante más deprimido que el metalúrgico por todo lo que conlleva y por todas las tendencias de, No, de la de ESG, etcétera, ¿no? es más robusta, digamos, que el térmico. El térmico se pone más en duda. Mm. Sí, eso también estoy de acuerdo, ¿no? Y otros, yo creo que el sector que más potencial tiene, o al menos que yo conozca, ¿no? Porque esto también tengo que decirlo, ¿no? Y es que como inversor particular que le puede dedicar el tiempo que puede a invertir y demás, pues no puedo conocerme todos los sectores, no puedo ni mucho menos y lo que puedo hacer es concentrarme en algo que veo interesante, pues dedicarle más tiempo a eso e inevitablemente tengo que dejar un poco de lado otras cosas, ¿no? Entonces, eso sirva de disclaimer para toda la conversación. Entonces, el sector que veo más interesante, ¿no? es el del uranio, porque, bueno, veo que el riesgo es bastante reducido, salvo que se produzca una nueva catástrofe nuclear. Cosa que no va a Pero pasar.
sea, eso Cosa lo que, aseguro. Es la energía más segura de todas, la energía nuclear. Y con diferencia, además. sí, eso es lo que pienso, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta ese posible riesgo Tú te porque venga y haga boom, y algo el, similar y nos fastidie la tesis. Bueno, pero eso sí, no va a pasar. De hecho, incluso cuando ocurrió Fukushima, tenían que usar imágenes de refinerías ardiendo diciendo, oh, mira qué peligrosa es la energía nuclear. Y mm, eran refinerías de petróleo, así que... claro, pero el problema es que a veces la realidad y la percepción son muy diferentes, ¿no? Y en el sector de energía nuclear, pues yo creo que es un problema que en parte yo creo que se está un poco mejorando, ¿no? En el sentido de que cada vez más ecologistas están defendiendo la energía nuclear y cada vez está habiendo eh, un reconocimiento de que si se quiere reducir las emisiones de CO2 como marcan los objetivos, es imposible hacerlo sin energía nuclear, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea está calando cada vez más y ahora, por ejemplo, tenemos los apagones en California bueno, Sí. que es algo que dices, y este es un modelo climático, es un modelo de política energética para mucha gente, ¿no? Muchas renovables, cierre de nucleares, etcétera, etcétera. Luego tienes el caso de Alemania, que muchos días Uf, el qué carbón desastre. es la energía que más se usa, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, aunque todavía son bastante poco reconocidas, pero yo creo que la percepción está cambiando un poquito poco a poco, ¿no? Pero la percepción está cambiando y eso es un viento de cola muy bueno para la tesis del uranio, ¿no? Long, Que, sí, Long Francia. Sí, oh, los claro, franceses sí lo hacen bien, eso sí. Aunque eso, yo, Ángel, en ese aspecto no estoy muy de acuerdo contigo, porque, o bueno, al menos a muy largo plazo, por supuesto que sí, que creo que la energía nuclear va a ser clave, y más si se descubre la fisión, la fusión, disculpa. El problema es que yo le veo es que construir centrales nucleares es terriblemente caro, y de momento no creo que los gobiernos estén dispuestos a hacer esa enorme inversión. A ti están saliendo muchas tecnologías, los reactores Sí, modulares y sí, sí, todo eso sí, eso es está... cierto, eso es cierto. sí, a ver, yo creo que la energía nuclear pues tiene uno de los problemas, ¿no? Que tiene es ese coste upfront inicial que es muy alto y luego también pues un historial de retrasos y de sobrecostes muy significativo, sobre todo en Occidente, ¿no? Pero aquí yo creo que sobre todo los críticos pues se suelen fijar en una parte solo de la realidad y es que, por ejemplo, pues construcciones que han hecho fuera de Occidente en empresas, en industrias que tienen eh, una mayor experiencia y una mejor, digamos, un mayor know-how, ¿no? de la cuestión, pues lo han hecho de manera mucho más eficiente, sin retrasos, o al menos sin retrasos significativos y sin sobrecostes significativos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en los coreanos que han hecho las cosas bastante bien y luego los rusos también están haciendo construyendo muchísimos reactores por todo el mundo y, digamos, la parte peor recae sobre Occidente, ¿no? Pero luego también hay que tener en cuenta que una de las razones principales por las que la energía nuclear es más cara y los problemas que tiene a la hora de construir y demás, es que no hay ese know-how que existía hace décadas se ha perdido, ¿no? Y ahora digamos que la construcción pues es mucho más ineficiente. ¿Y eso cómo se soluciona? Pues se soluciona construyendo más, ¿no? Y si puedes construir, digamos, en serie o si puedes construir una detrás de otra de manera más seguida en el tiempo para que ese know-how persista y demás, pues ahí yo creo que esos costes se reducirían, ¿no? Y estas ideas han sido puestas de manifiesto por la OCDE en algún estudio reciente, ¿no? De por qué, por los problemas que ha tenido la energía nuclear en los últimos años. Y el problema es que pues, países como Estados Unidos han perdido totalmente el tren
en la energía nuclear, y ahora es cuando están intentando, con bastantes medidas y con bastante ruido, están intentando volver un poco a ponerse en la escena de protagonistas, en la escena internacional, que es una escena que han perdido el protagonismo totalmente en favor de Rusia y en menor medida de China, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se están poniendo un poco algunas piezas para solventar un poco ese problema, ¿no? Y luego, la parte más importante quizás de todo es que la tesis del uranio, o sea, que el hecho de que los precios actuales sean insostenibles no depende de que se vayan a aprobar nuevas licencias para construir más centrales, ¿no? Solo con las centrales, solo con los reactores que están ahora en construcción y que entrarán en funcionamiento en los próximos años, ya con eso los precios del uranio tienen que aumentar de manera significativa, ¿no? Si además hay un cambio de percepción según el cual pues, los países desarrollados empiezan a moverse en este sentido y empiezan a aprobar nuevas licencias y a empezar a construir más reactores, etcétera, pues obviamente eso será, digamos, un plus a la tesis, ¿no? Pero la tesis, digamos, convencional o canónica de los Mike Calkin, Azvalor y todos estos inversores, pues yo creo que no depende de que cambie esa percepción, ¿no? Y por tanto es una tesis en ese sentido bastante robusta, ¿no? Porque no tienen que salir muchas cosas bien para que la tesis funcione. ¿Y cómo ves las noticias que han ido saliendo este año con los cierres de Cameco ahí en Athabasca y Kazatomprom? Pues al final hay que tener en cuenta que los números de la tesis de Mike Calkin, y pongo Mike Calkin porque es quizás la figura más pública en estos últimos años y la que más ha compartido, ¿no?, sus números sobre la tesis, ¿no? Esta tesis ya estaba en vigor antes de todos los cierres y de la destrucción de oferta de este año, ¿no? Entonces, sí, lo que han hecho estos cierres de minas ha sido, digamos, intensificar el déficit futuro el déficit presente y futuro de uranio que se espera, y yo creo que también acelerar el cumplimiento de la tesis. Si antes quizás pues el déficit más importante iba a producirse, no sé, en 2023-24, pues ahora quizás se ha adelantado a un año más o menos, ¿no? Uso cifras un poco así inventadas, ¿no? Pero por dar una idea, ¿no? De hecho, entonces, lo que ha hecho ha sido una destrucción de oferta pues muy significativa, y imaginemos si si Arabia Saudí, por ejemplo, hubiera prácticamente cerrado, hubiera parado su producción de petróleo, ¿qué hubiera pasado en el mercado de petróleo, ¿no? Pues en el caso de uranio ha sido más o menos eso, ¿no? Porque la mina más importante del mundo, la mayor en producción, que es Cigar Lake de Cameco, ha estado paralizada durante 4 o 5 meses, produce unos 18 millones de libras al año en un mercado que tiene una demanda de alrededor de 180 millones de libras, una oferta primaria de unos 140, números muy gordos, y por tanto son números muy relevantes, ¿no? Y luego, aparte, Kazatomprom, que ya sea en la producción propia y en la producción a través de joint ventures que tiene con Cameco, con Orano, etcétera, produce el 40% de la producción mundial de uranio, ¿no? Entonces, claro, estas cifras, si se hubieran dado en otro sector más eficiente, hubieran llevado a los precios a dispararse de inmediato, ¿no? En este caso, lo que se ha producido ha sido un ascenso de los precios de uranio en el mercado spot de un 30% más o menos, desde niveles alrededor de 25 a los niveles de 32 en los que está ahora. Llegó a subir a 34, creo que fue el máximo, pero ha sido un ascenso de precios muy limitado, ¿no? Porque
las principales minas del mundo y de hecho Cameco, que es la principal productora occidental de uranio, luego está Kazatomprom, que es mayor, pero no la califico como occidental, pues Cameco tiene una de las mayores minas del mundo, tiene dos grandes, la Cigar Lake, que es la que ha estado paralizada y que anunció recientemente que iba a volver a poner en marcha en septiembre, y luego MacArthur River, que es otra de un tamaño similar, que está paralizada desde 2018. Y Cigar Lake ya veremos, porque la geología de Cigar Lake es complicada. No es apagar y encender. Bueno, como Sí, todas las claro, minas ese de ese es uranio. otro tema, ¿no? De que desde Cameco dijeron que iban a iniciar el proceso de reapertura de la mina, pero es una mina underground, el riesgo de contagios pues es importante si se produce un rebrote importante en esa zona, y luego también pues como dices tú, ahí yo no tengo mucho conocimiento, pero sí que tengo entendido que es complicado, ¿no? Y que hay algunas personas que piensan bueno, que Sí. Cigar Lake es muy problemática y que va a tener problemas en el futuro, ¿no? De eso Ya. seguro que sabes más. Sí, Sí. se ha dos veces, de hecho, Cigar Lake. Sí, claro, que fue de hecho el catalizador que propulsó el mercado alcista en 2005 a Sí. 2007. Bueno, se les inundó las dos minas, me parece, ¿no? En el último mercado. Sí, sí, MacArthur River creo que también, pero creo que Sí, fue algo sí. menor. Y además Y perdón que te sí, interrumpa, que la reapertura yo también la veo complicada por el hecho de que lo van a hacer a los inicios del invierno, que eso va a complicar significativamente más todo el proceso de la reapertura de la mina. hmm. Sí, es decir, la idea es reabrir en septiembre, pero luego pues el poner a todos los trabajadores en el sitio y demás, pues Hmm. es algo que tiene riesgos, ¿no? Y que no sería descabellado que se complicara un poco ese proceso de reapertura y que llevara más tiempo y que la tasa de reapertura de la producción, de volver a producir, pues fuera más lenta de lo que parece, ¿no? Y luego está el tema de Kazatomprom, ¿no? Que han estado, pues, en el caso de Kazatomprom es diferente, ¿no? Porque las técnicas de extracción del mineral son diferentes, en vez de ser de minería convencional, son lo que se llama el Institute In situ ISR, recovery. Hmm. pues ahora el Institute In situ. In eh, situ i- recovery. insti- Éxito eso, Recovery. Instituto Recovery, eso. Sí, ahora me venía instituto y no, y no, eso es. Entonces, es una técnica diferente, según la cual la producción durante los meses en los que ha estado, digamos, las operaciones de Kazatomprom paradas, el impacto sobre la producción no ha sido inmediato, Hmm. porque digamos que ya se habían echado los líquidos sobre los pozos para extraer el uranio y eso es algo que suele tener un retraso de unos 6 meses o así. Entonces, digamos que las actividades que habían hecho antes del cierre, pues es lo que ha alimentado la producción en estos meses en los que ha estado paralizada las actividades, ¿no? Pero durante el segundo trimestre ya Kazatomprom dijo literalmente que iba a haber un impacto severo sobre la producción en este segundo semestre y esto no lo han dicho, pero seguro también que será un impacto significativo sobre la producción de 2021, ¿no? Hmm. Entonces, eso es algo que parece que el mercado todavía no está contando, el impacto sobre 2021, pero si haces unos números muy fáciles, te sale que el guidance que van a dar, que tendrán que dar para 2021 va a ser mucho menor del que estaba inicialmente antes del coronavirus, ¿no? Entonces, tenemos a los dos mayores productores de uranio del mundo que han paralizado parte de sus actividades y que, esto no lo hemos mencionado aún, pero ambos han estado comprando en el Sí, mercado sí, sí. para abastecerse y para poder satisfacer los contratos de largo plazo que tienen con sus clientes, ¿no? Entonces, eh, digamos que la situación del mercado yo creo que no hay un mercado
igual, ¿no? En el que los mayores productores, y hay que tener en cuenta que los mayores productores en este mercado tienen una cuota de 50% más o menos de la producción mundial, no es como otros mercados, otros sectores como otras materias primas donde digamos que la producción quizás está más atomizada, ¿no? Está más desorganizada y que una paralización de una mina no tiene un impacto tan significativo, ¿no? Pero aquí pues está bastante concentrado y geográficamente también, como digo, Kazajstán, está en Kazajstán, luego está Canadá, Australia, Namibia, y Estados Unidos, que ya se ha quedado prácticamente sin producir absolutamente nada. Entonces es un mercado bastante concentrado donde también hay cuestiones geopolíticas bastante interesantes, ¿no? Subyacentes y bueno, entonces resumiendo, que también me enrollo bastante. Bien hecho, bien hecho. En la actualidad tenemos que el precio del mercado spot está pues, cerca de $30 y el precio mínimo que se considera como suficiente para satisfacer a la demanda a futuro se sitúa en los $60, ¿no? Y ese es el precio mínimo. Luego hay otros muchos analistas que consideran que para satisfacer la demanda de verdad y en un escenario normal más o menos o escenario base sería necesario un precio de $75. Y luego está la probabilidad, que es bastante alta, de que se produzca un overshoot, ¿no? Es decir, que los clientes, es decir, las utilities, las eléctricas, digamos que contraten más material del que van a necesitar, ¿no? Y eso es un escenario bastante probable, es decir, que nos podríamos ir razonablemente y sin hacer hipótesis locas a unos precios por encima de $75 y desde los precios de $30 actuales, incluso las opciones de inversión más conservadoras, como pueden ser los vehículos físicos que almacenan uranio, como son Yellowcake en Londres y Uranium Participation Corp en Canadá, incluso esas opciones te pueden dar un retorno de más del 100% seguro, ¿no? Más del 100% teniendo en cuenta un precio de $60 o incluso menos porque cotizan a descuento con descuentos sobre los activos subyacentes, ¿no? Es decir, que incluso la opción más conservadora te puede ofrecer un retorno de 150% anual en 4 años, por poner un plazo sin grandes dificultades, ¿no? Y siguiendo con el mercado, Ángel, ¿qué posiciones tienes en uranio? Sí, pues desde hace ya... Bueno, esto también pues tiene su historia, ¿no? Porque cuando empecé a leer sobre el tema, pues digamos que las opciones que más accesibles para mí, al menos, y de las que más oía hablar, pues eran sobre todo las americanas, ¿no? Y también estaba ahí el tema de la sección 232, que, bueno, no sé si vuestros oyentes la conocen, pero seguramente bueno, sí. Sí, ¿no? Seguramente. Creo que sí que la conocen todos. Vale. Menuda historia. Entonces, pero mejor porque así no me detengo, ¿no? Entonces, bueno, estaba ese tema, ¿no? Que bueno, también me dejé llevar un poco por las expectativas, las esperanzas, y luego todo quedó un poco un poco no, todo quedó muy diluido y aún estamos esperando un poco de ayuda, ¿no? y medidas concretas para el sector. Pero bueno, entonces empecé con posiciones en Estados Unidos, Energy Fuels. También empecé con Uranium Energy Corporation, que esta pues fue un error y de hecho ya las vendí porque, bueno, pues es lo que pasa un poco cuando empiezas a leer algo y te precipitas, ¿no? Que igual vas a la opción más accesible o que tiene más visibilidad y no haces el estudio necesario, ¿no? Entonces, bueno, esta ya las vendí y luego me quedo con Energy Fuels y Ur Energy como las principales posiciones en Estados Unidos, que la verdad es que si luego ves las posiciones que han funcionado mejor en el sector, pues lo han hecho estas bastante peor, ¿no? que otras que lo han hecho muy bien. Pero bueno, yo creo que
que la tesis, digamos, de que o sea, la idea de tener mineras de uranio estadounidenses creo que sigue teniendo bastante sentido. No es la jurisdicción, digamos, que tiene unas propiedades más interesantes a nivel geológico o a nivel económico en términos de costes, pero sí que tiene, digamos, a nivel geopolítico, creo que tiene vientos de cola importantes, ¿no? Y creo que si no es este año, será en 2021, pero el gobierno norteamericano creo que dará un empujón a la producción doméstica estadounidense, sobre todo para no perder, digamos, el know-how y las destrezas y toda una industria, ¿no? que en su día fue muy fuerte y que ahora es prácticamente inexistente, ¿no? Porque si la producción se pasa a cero y si estas empresas como Energy Fuels o Ure Energy pasan a decir, mira, lo dejamos por perdido, vamos a abandonar, vamos a echar a todos los trabajadores, vamos a cerrar la empresa, eso lo que puede costar a 10 años vista, por ejemplo, recuperarlo, pues eso es el coste, yo creo que es muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno estadounidense, no solo es esta administración, sino yo creo que también la siguiente, porque diferentes iniciativas han tenido un apoyo bipartidista, y yo creo que va a haber un apoyo a las mineras estadounidenses, no sé si con la reserva de 150 millones de dólares o con otras medidas. Pero yo creo que tiene sentido el estar posicionado en esta industria, en Estados Unidos en particular, y luego, por ejemplo, por comentar cuestiones más específicas de cada empresa, pues Ure Energy, por ejemplo, pues tiene el CEO Jeff Klenda, que es un tipo de lo mejor, bastante honesto, bastante directo. Y el único que no ha diluido como un loco, porque la mayoría Claro. de CEOs, pues a la que pueden diluyen. Y Glenda no, se ha mantenido terco Sí. y no ha diluido casi nada. Sí, es de las que menos, ¿no? Sí, Ahora, que yo sepa la que ellos menos, de hecho. recientemente ampliaron capital un poquito, creo que 5 millones. Me comentó Jeff que fue para evitar que tuvieran que, en la última presentación de resultados, para evitar esa advertencia del going concern, ¿no? De que en los próximos 12 meses puedes no tener liquidez suficiente. Entonces, para evitar ese miedo, sobre todo a nivel con los auditores, ¿no? Que quisieron ampliar un poco y tener dinero suficiente para pasar en los siguientes 12 meses. Y bueno, ahí tienen un poquito también de inventarios que dijeron que planean vender en 2021. Esperemos que a precios más altos y que eso también pues les aliviará un poco y les dará un poco de caja. Y bueno, aquí pues lo que decías es correcto, ¿no? Es una de las que menos ha diluido. Y la razón ha sido porque tuvieron contratos de largo plazo hasta este año, ¿no? que ya han caducado. Entonces, eso les ha dado ingresos y eso les ha permitido no diluir tanto como otras, como Energy Fuels, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues, uno de las partes positivas de esta empresa es que tiene unos costes muy bajos, una capacidad de reanudar y de aumentar la producción muy rápida y a bajo coste. Y bueno, y el management me gusta y sobre todo también una cosa que comentan muchos expertos y veteranos del sector es que pues, es muy importante el apostar por equipos gestores y por minas y por activos que ya tienen un track record y que ya sabes más o menos cómo se comportan, ¿no? Porque luego el mercado parece que ahora está premiando más a historias de desarrollo o incluso de exploración, como ISO Energy, ¿no? Por ejemplo, que ha subido como la espuma últimamente. Wow, pero es que lo que ha encontrado ISO Energy está muy bien, las intersecciones que han hecho. Han llegado a hacer intersecciones de hasta el 54% de concentración de uranio. Sí, la verdad es que es una burrada, ¿no? Pero el mercado parece que aunque premia hallazgos como este, ¿no? O premia situaciones como esta,
luego está castigando a otras situaciones, Sí. me parece que de manera injustificada, ¿no? Y ahora Ibar Energy pues tiene liquidez suficiente para pasar los 12 próximos meses, tiene un poco de inventarios que se pueden apreciar un poco con una subida del precio, y digamos tiene relaciones hechas ya con las utilities americanas, ¿no? Que eso es importante, Sí, sí. porque una parte importante también de este sector es que las ventas que se hacen, lo que venden los productores de uranio, pues, suele hacerse a través de contratos a largo plazo con las eléctricas, con las utilities, pero esto no es tan fácil como, mira, tengo aquí, acabo de producir uranio, ¿te interesa? No es tan fácil como eso. Tienes que construir una relación de confianza con las utilities. Esto lleva tiempo. Una utility no creo que vaya a confiar en una mina que va a empezar a producir en 2 años toda su necesidad de material, va a diversificar y seguramente va a confiar más en aquellos productores con los que ya tiene experiencia, con los que ya ha tenido trato, porque claro, es que estamos hablando de que si esto funcionara mal, o sea, si una utility, digamos que recibe material mal de una minera, pues digamos que el coste sería el tener que parar un reactor, ¿no? Y eso es caro, muy caro. Lo digo de manera muy simplificada, ¿no? Porque luego ese material que sale de las mineras de uranio tiene que pasar por la conversión, tiene que pasar por enriquecimiento, etcétera, etcétera. O sea que es un proceso, no es un proceso, digamos, unívoco y directo exclusivamente de la utility a la minera, sino que por el medio hay muchos otros procesos, ¿no? Pero por simplificar un poco y por hacer el punto, ¿no? De que esas relaciones de confianza y eso de apostar por equipos y por compañías que ya han producido y que ya tienen relaciones de confianza, eso es importante, y yo creo que Ibar Energy tiene eso, ¿no? Y no sé si queréis comentar algo sobre esta empresa o... Vayamos con Fuels, que más o menos es parecida, pero tiene también el Rare Earth y el Vanadio. Bueno, el vanadio que se está metiendo ahora. Que están también en proceso del 232 otra vez. Bueno, lo han solicitado, obviamente. A mí me gustaría saber, Ángel, si tienes alguna posición de uranio fuera de Estados Unidos. Sí que tengo. Si queréis ahora lo comento. Y antes, un poquito de Energy Fuels, ¿no? Que sí que, como comentábamos antes, ¿no? Ha diluido como casi nadie, ¿no? Sí. En el sector, y eso es, pues siempre es una señal, pues, de alerta, ¿no? Pero al final, si tú te pones en un sector como el uranio, que ha tenido, pues, un mercado bajista tremendo, y además Energy Fuels, pues durante estos últimos años, esta última década quizás, pues ha comprado algunos activos, etcétera. Es decir, que ha aumentado su base de activos, pues entonces es más o menos normal que haya diluido como lo ha hecho, ¿no? Para sobrevivir. La cuestión, yo creo que ahora no es tanto, pues, el pasado, sino el mirar hacia el futuro. Y que el hecho de que haya diluido muchísimo en el pasado, pues obviamente es algo a tener en cuenta, pero yo creo que hay que mirar a futuro, y el hecho de que haya diluido tanto no es una señal, no es una bandera roja que te impida el meterte en una empresa, ¿no? Porque si, por ejemplo, el mes que viene el uranio se pusiera a $60, pues obviamente, ¿qué más da lo que haya diluido? Sí, bueno, no da igual, porque obviamente hay que tener en cuenta el número de acciones y tal, ¿no? Pero digamos que hay que mirar hacia el futuro, y el futuro, volarían las acciones. Claro. Y más allí en Estados Unidos, que están súper apalancadas al precio. Claro, porque ahora Energy Fuels, pues lo que está haciendo y lo que ha hecho en los últimos 2 años, diría, ha sido no vender absolutamente nada, porque piensa que el valor es mucho más alto a futuro, ¿no? Y ahora pues tiene una posición de inventarios bastante importante, creo que $20 millones o así, cuenta con un working capital de 50 millones más o menos. Sí que es verdad que tiene bastantes, es decir, que quema bastante caja cada año, y también pues tiene, a diferencia de Ibar Energy, tiene bastante más activos, tiene una vida de recursos bastante más alta, una diversificación también bastante más importante, entonces, y
y puede producir más cantidad que UR Energy, ¿no? Y es el exacto, el MIL es lo que iba a eso comentar. es digamos, la planta de procesamiento. El White Mesa Mill es, yo creo que un activo único en el sector en Estados Unidos y que tiene un valor importante que ahora no se le está dando valor, valga la redundancia, ¿no? Porque digamos que tiene una posición monopólica en el sector y está situada en Utah, donde hay varios depósitos que parece que ha habido cierto movimiento en los últimos meses de que quieren empezar a explorar o que quieren desarrollar algunas cositas por ahí y eso para transformar la roca en el Yellowcake necesitan una planta de procesamiento, ¿no? Y en Estados Unidos solo existe operativa y con licencia White Mesa Mill. Es decir, que lo que pasa que, claro, en estos momentos el mercado parece que le asigna un valor nulo, muy escaso, porque el sector está en los suelos y no está produciendo absolutamente nada. Pero a poco que la industria americana o que digamos que el sector global o que el precio del uranio incentive la nueva producción o que la industria en Estados Unidos se reanime a base de impulso gubernamental, pues esa mill tendrá un valor importante y que incluso podría ser similar al market cap actual, ¿no? No sé, al menos en algunos números que vi hace tiempo, por el coste de reemplazamiento era más o menos 200 y pico millones en el caso bajo, ¿no? Es decir que, y ahí tiene un poder de negociación también importante, ¿no? Es decir que, y luego también está el tema de vanadio que decís, que también está por los suelos en este momento, pero también está las iniciativas que están haciendo de las tierras raras que digamos no sería el extraer las tierras raras, sino que sería el procesarlas, ¿no? Y ahí puede haber un negocio importante y parece, desde la compañía están bastante emocionados con el tema y según me comentaron también, no quieren promocionarlo mucho porque la compañía ya tiene un poquito de mala prensa con grupos ecologistas de la zona y no quieren darle mucho bombo, pero... Sí, de hecho si ponéis White Mesa Mill en Google Imágenes os saldrán gente manifestándose a las puertas del mill para que lo cierren los ecologistas, Sí. los indios de la zona. Sí, ahí hay ciertos temas, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Energy Fuels tiene una de las partes o de las patas de ingresos muy escasos, ¿no? Pero algo de ingresos le entra por limpiar minas antiguas, ¿no? Es decir, Sí, eso también es una labor. Navajo Es una Labs o labor. algo así era, ¿no? Sí, por Navajo Nation, ¿no? Creo que se llama. Sí, por ahí. Y además, New Mexico, que hay bastantes minas antiguas que ya están cerradas y tal. Es decir, que eso también es una labor medioambiental, ¿no? Y bueno, el tema de los rare earths es... la empresa está muy optimista y de hecho creo que en la última comunicación dijeron que podían, que esperaban incluso generar flujo de caja en los próximos 12 meses y que, bueno, eso y también hay que tener en cuenta los socios con los que está trabajando Energy Fuels en esta iniciativa, que son socios potentes en el sector. Es decir, que si que esos socios no creo que estuvieran trabajando con Energy Fuels si fuera un proyecto con muy poco potencial y de muy poco valor, ¿no? Es decir, que parece que tiene su interés desde parte de los expertos, ¿no? Y por tanto son opcionalidades que pueden dar valor importante a la compañía en los próximos 2 años, ¿no? 2, 3 años. Y bueno, el hecho de tener también exposición a otras fuentes de ingresos también es interesante y es importante en el caso de que el sector del uranio pues no tirara lo pronto que pensamos o que pienso que puede tirar, ¿no? Es decir, que el año que viene ya haya una recuperación bastante importante. Según como yo lo veo, perdona Ángel, es que realmente tampoco importa mucho si el uranio recupera pronto o temprano, porque la US Navy va a efectuar las primeras compras de uranio
a partir de octubre, y no lo van a hacer a un precio en que pierda dinero, con lo cual yo creo que al menos a nivel de ingresos Energy Fuels está ya un poco salvada, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que aquí el tiempo corre un poco en nuestra contra, ¿no? Porque cada año pues queman mucha caja, pierden bastante dinero. Entonces, bueno, es importante que el sector pues, recupere lo antes posible y eso que dices del US Navy, bueno, el tema de la reserva de uranio, eso sería muy importante, ¿no? Sobre todo por lo que digo, no para que digamos que la tesis vaya a funcionar a 3 años vista, sino para que no tengan que diluir, digamos, los próximos 6 meses o 12 meses y que tengan ingresos y que puedan, por ejemplo, que si tienen, por ejemplo, un contrato a largo plazo con el gobierno, pues ya pueden recurrir a deuda de una manera más solvente, ¿no? Porque ahora lo que han hecho, por cierto, también otra cosa interesante es que a fin de año Energy Fuels tendrá cero deuda, ¿no? Eso Sí. también es algo interesante. Entonces, bueno, hay muchos catalizadores, muchas oportunidades potenciales que, bueno, que con que de las 5 que hay, con que 1 o 2 salgan, yo creo que por lo menos el downside lo tenemos cubierto, ¿no? Eso creo, pero bueno, esperemos que así sea. Y fuera de Estados Unidos habíamos comentado que también tenías alguna posición, y si no me equivoco es Denison. Y resulta que nosotros tenemos NextGen, así Sí. que te preguntaríamos qué es lo que ves en Denison que no tiene NextGen, que a nosotros nos parece un mejor proyecto. Sí es cierto de que la directiva no nos gusta nada, pero bueno, si nos puedes dar tu opinión en esas dos compañías. Sí, bueno, NextGen, la verdad es que el proyecto que tiene Es increíble. descomunal, ¿no? Y esto me acuerdo en una conferencia de Advalor de Álvaro que puso el ejemplo de NextGen, ¿no? Y que creo que le preguntaron de hasta qué nivel llegan ellos de due diligence de la geología y de todo los componentes más técnicos, ¿no? A la hora de invertir en una minera. Y él puso el caso de NextGen y dice es que a todos los directivos con los que hemos hablado nos dicen que NextGen es el mejor proyecto o es un proyecto bestial, es decir, que de eso no hay ninguna duda, ¿no? Las dos cosas que no es que me preocupen, pero sí que me hicieron elegir un poco más Denison es que el proyecto empezara a producir más tarde que Denison, que no sé, las estimaciones ahora estarán por 2030, ¿no? Finales de Bastante 2026. lejos, la verdad. Entonces, Creo que era 2026, si no me acuerdo. Si no me acuerdo mal. sí, yo creo que eso serían las expectativas más Sí. Optimistas. Sí, sí, ¿no? sí. Y yo creo que quizás 2028, pero bueno, es bastante lejano en el tiempo, ¿no? Entonces esa es una cosa que me gusta menos. Y luego también el CAPEX que tienen que hacer, que es bastante más elevado que el de Denison. De hecho, es descomunal, es Sí. un billón, Sí, sí. Claro. prácticamente. Entonces, esas dos razones, en el lado negativo, son las que me llevaron un poco a ver Denison con mejores ojos, ¿no? Y por el lado positivo, pues Denison tiene, aparte de que tiene el riesgo, ¿no? De que el método de in situ recovery no se ha utilizado hasta ahora en Athabasca. Eso sería una innovación. Por tanto, pues eso tiene un componente de riesgo adicional, pero también por lo que vamos viendo con los anuncios que van publicando, pues, y los estudios que han ido haciendo, digamos que todo apunta a que las cosas por lo menos van bien, ¿no? Entonces, ese punto de riesgo, pues digamos que parece que ahora mismo por lo menos lo veo acotado, y parece también por un comunicado de hace poco que también podrían aplicar el ISR a otros proyectos que hasta ahora pues estaban muy bajo el radar o muy debajo del radar, y de hecho anunciaron que iban a empezar el proyecto de hacer un PA para este proyecto que era J-Zone, creo, la zona J, con el ISR. Entonces, que
parece que tiene buenas perspectivas, ¿no? Sí, a mí Denison me gustaba bastante y antes la tenía en cartera, antes de que decidiesen hacer lo de ISR, porque el depósito de Phoenix es más pequeñito, pero es muy interesante y tiene una concentración muy, muy alta. La parte negativa que le vi yo es que estaba, bueno, como la mayoría de depósitos ahí en Athabasca, hospedado en Sandstone. Y eso tiene unas ciertas complejidades técnicas en comparación con el de NextGen, que creo que es solo el 10% en Sandstone y lo demás es roca sólida, entonces la minería es mucho más sencilla y todo eso. Pero el método ISR creo que si lo consiguen va a ser genial, porque una mina subterránea en Sandstone da bastantes más problemas, creo yo, que los métodos que son... Bueno, de hecho es que la mayoría del uranio se produce en ISR. Claro, por los Kazajos. Kazajstán. Exacto. Entonces, a mí me gusta mucho la iniciativa de Denison en ese aspecto. Sí, y luego también me gusta pues el hecho de que esté dentro del grupo Lundin. de los Lundin, que eso les hace, digamos, a nivel de coste de capital, a nivel de relaciones, de apoyo financiero, les da un punto, digamos, un punto positivo, ¿no? Y luego otro punto es el CAPEX, que es bastante reducido. Si sale bien todo el tema de ISR. Y luego también hay otro punto y es que es una de las pocas compañías que recibe ingresos, ¿no? Por el lado de la gestión del vehículo de Uranium Participation Corp, que también ahí tienen cierta exposición al precio spot, en el sentido de que cuanto mayor es el precio del uranio, el valor de UPC en teoría será mayor, el net asset value, y Denison recibe una comisión que está fijada al net asset value de UPC, ¿no? Entonces, a medida que sube el precio del uranio, sus ingresos suben. Y luego también, cuando hacen transacciones, por ejemplo, venden... ahora, hace no mucho, ¿no?, que vendieron UF6 para comprar uranio y demás, cada transacción también reciben una comisión de Denison, ¿no? Y luego también tiene una división que es muy pequeñita, pero que algo de ingresos reciben, ¿no?, de otros servicios que realizan, ¿no? Entonces, aunque sea muy poquito ingreso, pero son algo, es algo, ¿no? Y algo es más que nada que sirve para evitar un poquito de dilución, ¿no? Digo un poquito porque obviamente van a diluir cuando tengan que ponerse a desarrollar y demás, pero bueno, son otros puntos que me hacen también pues es más positivo. La división es de asesoramiento, creo recordar, ¿no? Sí, creo que es similar, es de servicios medioambientales. Sí, no sé si es Denison quien tiene la participación en GoviEx en Namibia. Sí, la tiene Denison, creo que tiene el 15% de Denison o algo así, que viene les dan los servicios, estos se los ofreces a GoviEx. Y que también es interesante, GoviEx como compañía individual. Sí, de hecho inicié posición, esta es la última posición que inicié en GoviEx. La semana pasada creo que me costó un poco, digamos, es la posición más ilíquida en la que he entrado, y me costó un poco el que entrara a la posición, porque bueno, es muy líquida, ¿no? Sí. ¿A cuánto capitaliza más? Ahora estaba a 0,14. Y bueno, en esta, digamos que tampoco, digamos que la idea que tengo es hacer una cesta, ¿no?, de inversiones en África de uranio, porque está GoviEx, ¿no?, que veo interesante, pero también está en Global Atomic, que también me parece muy interesante y que su proposición de valor quizás es de las mejores del sector, porque bueno, tiene su activo en Turquía, el 49%, en una joint venture con Befesa, y que es líder, creo que es líder del mercado de zinc, ¿no? Entonces reciben ingresos por esa pata, aunque hay que decir que ahora que ampliaron la planta, incurrieron en deuda y entonces tienen que pagar la deuda antes de recibir un dividendo, que es la principal fuente de ingresos que reciben de ese proyecto, y que se estima más o menos que en 2022 ya empezarán a recibir esos dividendos que son importantes, ¿no? Y de hecho el valor de esa planta, que
que ellos dicen que no es un activo core suyo, sino que quieren utilizarlo para obtener flujo, para obtener caja y diluir menos en su desarrollo del proyecto de DASA, ¿no? en Níger. Pero que ese activo podría valer perfectamente unos 100 millones de dólares. Hemos sufrido un pequeño corte, pero ya está, ya lo hemos solucionado, así que Ángel, continúa, por favor. Sí, bueno, estaba comentando Global Atomic, que Ajá. tiene una configuración a nivel fundamental pues bastante interesante, en el sentido de que tiene una participación del 49% en una planta de reciclaje de zinc con Befesa, que si no me equivoco es líder mundial en este sector. Sí. Y es un activo que no es un activo core y de hecho Global Atomic piensan desprenderse de él a futuro para financiar el desarrollo del principal activo, que es el depósito de DASA en Níger de uranio, pero es un activo que unas estimaciones razonables pues, pueden llegar a que valga unos 100 millones de dólares americanos y la empresa Global Atomic actualmente cotiza a unos 80, ¿no? millones de dólares americanos y por tanto digamos que la valoración es muy atractiva en ese sentido y que el proyecto de DASA es un proyecto bastante grande. El activo de Turquía te refieres al valor, ¿no? Unos 100 millones. Sí, el activo de Turquía ya podría valer lo que vale la compañía, lo que capitaliza la compañía. Y luego, pues el depósito de DASA sería parte, ¿no? O te lo llevas gratis, como se puede decir. La aseguradora gratis. Sí. Sí, por eso antes había dicho pues, que suena feo decirlo, ¿no? Pero vamos, es cierto, ¿no? Es así. Sí, las cosas salen como... De hecho, salió el PIA hace poco con unos resultados para ser fuera de Canadá pero muy positivos. Sí, es que de hecho a veces parece que esta empresa es como demasiado buena para ser verdad, ¿no? En el sentido de que los resultados del PA y el grado que tiene y los costes a los que pueden producir no tienen parangón en todo el mundo, salvo en Canadá y bueno, obviamente en Kazajstán, ¿no? Pero es algo bestial, ¿no? Y por eso a veces pienso... Tienen a Cronin en la directiva, así que es normal que veas esas cosas. Y el abuelo de Roman, que es el director, fue el fundador de Denison Mines. Sí. Es muy curioso. Aunque hay algún punto de la directiva pues que podríamos quizás desconfiar en algún aspecto, ¿no? Por ejemplo, en el pasado, ¿no? Stephen Roman, esto no lo sé muy en detalle, ¿no? Pero sí que tiene alguna historia en el pasado que dejó de lado a los accionistas en una empresa de oro en la que estuvo involucrado. Luego en Canadá estuvo en dos empresas, una la vendió, si no recuerdo mal, a Barrick, me parece, lo tengo aquí, no, a Goldcorp por 1,5 billón, Gold Eagle Mines. Y luego yo cuando lo estoy investigando tenía una mina, no sé si es el sur de Canadá o por ahí, que ahora estaba en producción, pero era un chicharro, o sea, sacaba el oro cuando estaba a 1500, a 1700, 1800. Sí. Bueno, en cuanto a directiva, lo peor que tenemos son los de Fission, y con mucha diferencia. Albert sabe por qué. Sí, y bueno, a nivel de directiva, sí que es verdad que, por ejemplo, Stephen Roman tiene una participación relevante, ¿no? en la compañía y eso tranquiliza un poco, pero bueno, por eso mi idea es de construir una cesta de acciones bastante diversificada y de distintas compañías, Gobiex, Global Atomic. Luego está también Paladin, que también es interesante, ¿no? Drogadura, Sí, pero Paladin ya no es es lo que drogadura. era, Paladin. Sí. Comparado con antes, bueno, antes era impresionante. Sí, lo bueno que tiene Paladin es que tiene, pues, que el activo que tiene es, como comentábamos antes, ¿no? La producción y digamos, la calidad o el historial ya lo tiene hecho. Por tanto, es algo
que vas a lo seguro, ¿no? A lo seguro, entre comillas, dentro de que estamos hablando de minería, ¿no? Y luego es que tiene un coste para reanudar la producción relativamente bajo. Y sí que está el tema de la deuda, ¿no? Que vence en 2023. Pero bueno, yo creo que el mercado habrá despertado antes de 2023 y por tanto, a poco que consigan algún contrato a largo plazo a niveles de $60, ya podrían financiarse y podrían asumir esa deuda de manera relativamente tranquila, ¿no? Y en Paladin, por ejemplo, están invertidos, creo que tienen el 8% de la empresa entre Sachenco, que es el vehículo de Alkin, y Segra, Segra Resource Partners, que es un otro vehículo que también muy bueno, al menos lo que he leído de ellos me parece muy brillante y creo que es, junto con Alkin, de los que más saben del sector. Y bueno, o sea que si ellos lo ven bien, yo que he hecho un estudio mucho menos detallado, pues digamos que en ese sentido también es un apoyo, ¿no? Aunque obviamente nunca hay que basar una tesis y una posición en que la tienen otros, porque ya la experiencia nos ha enseñado lo que puede pasar. Pero bueno, que es también un apoyo y también tienen ahí un setup interesante, ¿no? El caso de Paladin y que también están en Namibia, que me parece un país más seguro que Níger, ¿no? Bastante más seguro. Namibia, dentro de lo que cabe, es un país decente, claro, dentro de África. Y hablando de Namibia, ¿no has mirado Bannerman? Bannerman siempre la tenía pues como un proyecto de muy alto coste, con un CAPEX descomunal y que, bueno, que era, digamos, la última de las compañías que funcionaría, o sea, que necesita un precio muy alto, ¿no? Pero recientemente publicaron un estudio que es un estudio bastante preliminar, es decir, no tiene ni categoría de Preliminary Economic Assessment, o sea que todavía está muy en pañales, pero es un estudio muy interesante porque decidieron darle un enfoque muy diferente, reducir la producción anual en más de la mitad de lo que estimaban antes y en ese paso han reducido el CAPEX desde unos 800 millones a menos de 300. Y luego los costes también, también se reducen un poco y de hecho la tasa interna de rentabilidad pues sale a un 20% anual, asumiendo un precio de $65, cuando antes, en el estudio anterior, con el anterior enfoque, usaban un precio de 75. Pues es un poco como GoviEx, ¿no? GoviEx también usa en sus proyectos unos precios muy altos, son proyectos bastante Sí, demandantes. sí, el caso de los proyectos de África, yo creo que, salvo Global Atomic, que sí que, porque tienen unos costes mucho más bajos, y Paladin, que es un productor ya establecido, aunque ahora esté parado, pero yo creo que es la norma en utilizar estos precios, que también es bastante trampa, ¿no? Porque por ejemplo, si eres Kazajstán, pues puedes usar $40. Si eres África, que tienes unos costes bastante más altos, vas a usar 75. Si eres NextGen, pues puedes utilizar 30. Es decir, es bastante tramposo, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer pues es tener un poco una referencia cada uno de lo que piensas que va a tirar y sobre todo yo creo que un rango de precios que bueno, incluso desde 50, porque si el uranio llega a 50, pues probablemente ya se habrá hecho una rentabilidad interesante en algunas compañías y ya se puede quizás recortar un poco exposición y luego ir recortando exposición un poco a medida que el precio va subiendo, aunque digamos que
el faro, digamos, el objetivo o la idea al final es que el uranio tiene que llegar pues 60, 70 dólares como mínimo, ¿no? Pero bueno, siempre como gestión de riesgos, pues Sí. nunca está de más el ir reduciendo paulatinamente, ¿no? Y no dejarlo para el final, que quizás te puedes enamorar y decir, "Oh, es que esto hay que seguir ahí porque se va a 150, ¿no?". Sí, Eso es además muy el uranio peligroso. tiene mucha chicha. Cuando ves las gráficas del último bull market y ves empresas que multiplicaron por un montón de veces, Paladin fue una de las que más multiplicó Sí. por 1000 veces Ujú. desde mínimos, y creo que la que más fue la Remedial Resources, que multiplicó por 1800 Más que veces, me Paladin. parece. Más que Paladin, sí. Ostras. Sí, yo tenía pensado que era Paladin, pero sí que es verdad que hay compañías de las que no se habla casi, Sí, la Remedial. que fueron una barbaridad, ¿no? Ahora tengo el gráfico por aquí, no sé. La Remedial Resources de mínimos de 0,008 llegó hasta 15, hostia, ¿no? sí, Uf, un qué locura. 18.000%. Qué locura. ¿Y Mm. eso en cuánto tiempo? ¿En 2 años? ¿3? ¿4? No, en 5 años. Bueno, ahora sí. Fua, Que por Sí, cierto, lo que sí, sí. comentábamos antes de Bannerman, a mí esa empresa 21.000%. no es que me huele muy bien, porque básicamente la directiva tiene los stock options No, son superiores. viste, eso lo viste mal, los Warrants, Martí. No estaba seguro de eso. Creo que Sí, lo sí, vi en la eso no puede ser presentación. así. Yo creo que sí, Mm. que el market cap era inferior a los warrants que Que tenía no, pero eso la es el empresa. número de Warrants porque la acción es una penny stock. Lo dudo, lo Mm. dudo. Pero bueno, podría ser. Sí, no sé, ahí no he mirado, ¿no? Pero sí que el proyecto con este último estudio ha pasado de ser, digamos, más difícilmente invertible o como Hmm. una call muy out of the money a ser algo realista, ¿no? En los próximos 5 años. Sí. Pues, Y, de hecho, y el depósito es enorme. sí, claro, creo que son 200 millones o así de Sí, libras. sí, aproximadamente. Es una pasada. Sí. Uf. 271. 270. Sí, es una barbaridad y parece, por lo que tengo entendido, geológicamente es bastante sencillo. O sea que ahí no habría mucha complicación. Están en Namibia, que es una buena jurisdicción, es decir, que es una posición, es un proyecto a seguir. Y luego el CEO, pues Brandon Munro, que Es el puto amo, ¿eh? es un crack Sí, y sí. es comentarista muy brillante, ¿no? Y eso, bueno, puedes pensar, bueno, es que es un tipo muy promocional, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tío serio y el hecho de que sea promocional también puede tener su ventaja, ¿no? Y esto creo que lo comentaba en un podcast, en uno de los últimos podcasts, ¿no? Que él decía que el ser promocional o el tener un punto promocional es positivo porque al final de lo que se trata en este sector y cuando no estás produciendo, lo que tienes que hacer es vender una historia, ¿no? Obviamente tiene que ser verdad, ¿no? Porque si no es verdad, al final te van a pillar, Ujú. pero, pero si, por ejemplo, si tienes un proyecto muy bueno, muy sólido, pero no sabes vender la historia, al Hmm. final tu coste de capital va a ser mayor del que alguien que sabe vender la historia y tiene un proyecto decente, ¿no? Entonces, el tener un CEO que tiene mucha visibilidad y que se sabe vender, que se sabe muy bien, conoce muy bien el sector, que tiene muy buena relación con el sector de las utilities, porque eso también es importante. Él está en la World Nuclear Association, Ujú. digamos, en la comisión del lado de la demanda, y por Ujú. tanto ahí tiene relación directa con las utilities, ¿no? Y eso es importante para también tener un mejor pulso del mercado, mejor conocimiento, mayores relaciones y eso, como comentábamos antes, este también es un sector en el que es importante esas relaciones y el hecho de que las tenga él, pues es algo a tener en cuenta, ¿no? Y creo que también trabajan como asesor con Dustin Garrow, que es un veterano de 50 años en el sector o así, de los Ujú. pocos que hay. O sea, que eso también es algo interesante, ¿no? Ujú. Pues bueno, yo creo que ya llevamos 1 hora y media. Creo que es un buen momento para dejarlo aquí, a no ser que tengas algo que comentar, Ángel o Albert. Yo no, yo ya estoy. Sí, bueno, quizás como el último punto sobre Sí, el tema de África, ¿no? ajá. Quizás, bueno, supongo que vuestros oyentes ya
ya están bastante familiarizados con la minería en África, ¿no? Pero para los que no, sí que es verdad que obviamente tiene ese componente de riesgo político, geopolítico y de que, bueno, a los gobiernos se les vaya la cabeza, etcétera. Ese riesgo es más alto que en Estados Unidos o que en Canadá, ¿no? Pero Sí. también hay que tener en cuenta que tiene cosas que no están en Canadá, cosas positivas que no tienen en Canadá o en Estados Unidos, como por ejemplo el proceso de concesión de permisos es muchísimo más ligero, muchísimo más rápido y muchísimo más ágil, ¿no? Y por ejemplo, creo que Gobiex obtuvo su licencia o su permiso en 6 meses, por ejemplo, cuando por ejemplo en un proyecto en Athabasca se dice que puede tardar 10 años. Es decir, que esa es una cuestión muy a tener en cuenta. Y luego también el hecho de que el componente geopolítico, ¿no? Que antes lo mencioné de pasada, pero el tema de que quién va a ser el que más demande uranio en los próximos años. Va a ser China y va a ser los países emergentes y va a ser Rusia, porque Rusia también pues hacen contratos con diferentes países y ellos se encargan un poco de todo, ¿no? De proporcionarles todos los servicios. Entonces, que China, vamos a preguntarnos, ¿va a comprar mineras de uranio en Canadá, en Estados Unidos? Pues es más complicado. Pero ¿va a comprar una minera en África? Pues es mucho más probable y de hecho lo han hecho. Sí, De hecho, lo han hecho en el pasado. por eso me gusta en África estos depósitos grandes. Y aunque económicamente, por ejemplo, el de Bannerman antes, puedes decir es que necesita un precio muy alto para ser rentable. Pero desde el punto de vista de una utility china o gobierno chino, es, oye, tengo un depósito aquí enorme para que me garantiza y me da una estabilidad. Entonces, Claro. quizá el break-even me da un poco igual. Al fin y al cabo también el precio del uranio les da un poco igual a las centrales nucleares, que representa una parte muy pequeñita del coste total, que es un 5% más o menos, así que tampoco les viene de aquí. Exacto, entonces eso es un punto a tener en cuenta, ¿no? Que es un sector bastante complejo, ¿no? Que hay muchas partes móviles y muchas cosas a tener en cuenta. La geopolítica juega un papel muy importante porque al final estamos hablando de energía nuclear, estamos hablando de contratos de largo plazo, estamos hablando de relaciones entre países que pueden durar hasta 80 años, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Rusia pues, lo ha hecho muy bien, está ganando un poder, una capacidad de negociación a nivel global muy fuerte y luego a nivel de mineras pues también es importante, ¿no? De lo que estamos comentando de África, es un tema a considerar, ¿no? Entonces, bueno, es un sector muy complejo donde no paras de aprender pero que a la vez la tesis subyacente es bastante sencilla, ¿no? Y es que no va a haber suficiente oferta para satisfacer la demanda a estos precios. Entonces, que los precios tienen que subir el doble como mínimo para que se pueda incentivar nueva oferta y hay que tener en cuenta que esa nueva oferta, desde que se da un poco el pistoletazo de salida de la decisión de vamos a empezar a desarrollar este proyecto hasta que se puede producir ese mineral, pues se pueden pasar 10 años perfectamente. Hablábamos antes de NextGen, ¿no? De los plazos que se manejan. Entonces, es algo que la certidumbre, digamos, de esta tesis me parece bastante elevada en términos, al menos comparado con otras cosas, porque los plazos que se manejan pues, suelen ser bastante largos y salvo que se produzca esa hecatombe nuclear, pues ese es el riesgo que hay, pero más riesgos la verdad es que es difícil de ver y la certidumbre de que esto salga bien y de que el precio del uranio a 3 años vista o 5 años vista esté muy por encima de lo que está ahora, pues es bastante, la probabilidad es muy alta, ¿no? Al menos a mí me lo parece y desde este punto pues me he centrado un poco en este sector. Sí que es verdad que dejando de lado otras cosas que seguro que hay muy interesantes, pero no se puede disparar a todo. Y bueno, también es verdad que, por ejemplo, el sector del petróleo, ¿no? También me parece bastante interesante, ¿no? Aunque quizás con menos potencial, pero también el déficit que se está empezando a entrever a 5 años vista, pues también es interesante y podríamos hablar de precios del petróleo pues de $70 perfectamente y por tanto pues el sector podría experimentar una subida importante, ¿no? Pero
bueno, luego también pues TK Corporation, ¿no? Comentaba antes que también la tengo, que también tiene potencial interesante, pero bueno, digamos que lo que más me he centrado en estos meses, sobre todo, pues es en este sector y bueno, había muchas cosas más a comentar, pero quizás para otra ocasión ya podríamos De hecho, un comentarlo. apunte sobre el tema de los permisos en África. Creo que fue el CEO de Horizon que está en una entrevista y le dicen, mira, dime minas que se han construido en Canadá en presupuesto y en tiempo. O sea, dentro del presupuesto y en el tiempo establecido. Y el entrevistador decía, mira, te voy a decir en África, esta, la otra. Una parte buenísima. Sí. Entonces, eso es un punto muy positivo que tiene África. Sí, África, es un punto que a veces no se tiene en cuenta, pero que es muy relevante, ¿no? Y que hay que considerarlo juntamente al mayor riesgo geopolítico que tienes, ¿no? Que en Namibia, por ejemplo, pues quizás no es mucho mayor que en otros países desarrollados, ¿no? Pero en Níger, pues la inestabilidad que hay con el riesgo de terrorismo pues, en la zona, Sí. pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues ya antes de terminar, si os parece, me gustaría al menos destacar de que nosotros en nuestra cartera personal, tanto Albert como yo, tenemos NextGen, que como sabréis creo que ya es nuestra tercera posición más grande, que se ha revalorizado bastante desde inicio. Compramos a 0,89 y creo que ya está a 1,7, puede ser, más o menos. Sí, ha subido bastante, la verdad. Bueno, Sí. también Sí. tenemos las calls de Energy sí, Fuels y finalmente ya en menor medida creo que tenemos ya Global Atomic. Tenemos Global, sí. Pues bueno, realmente ha sido todo un placer, Ángel, muchísimas gracias por venir porque ha sido muy interesante y creo que a todo Fósforo del Uranio le va a encantar el episodio. Espero que sí. Muchas gracias a Sí. vosotros y muchas gracias por ya venir al estamos podcast. Y bueno, y vosotros recordad compartir el podcast, darle a like y comentarnos qué os ha parecido la entrevista. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Adiós.